Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 123, 123 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, fundador de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas ayuda para impulsar tu tienda online y pasar al siguiente nivel, puedes contactar conmigo en la página de contacto de Ecosistema e-commerce. Y ya llevamos 123 podcasts hablando de e-commerce, pero hoy vamos a completar las cifras de facturación y los grandes números que componen el comercio electrónico en España y en el mundo. Pero primero vamos a hablar sobre la frase del día. He aprendido con los años que cuando la mente está lista, disminuye el miedo, dicha por Rosa Parks. Y en verdad sucede que la incertidumbre nos da un poco de nerviosismo, malestar, nervios que te vienen de repente de modo innato sin que haya una razón coherente de por sí. A veces sucede los lunes, que es cuando comienzas la semana y no sabes lo que te depara por delante, y te llega una sensación de intranquilidad a pesar de tener todo controlado. Es el hecho de creerte que no lo tienes todo en orden y la mente te juega malas pasadas. Creo que el descanso mental es más importante que el descanso físico, y para tener paz mental ayuda a disponer de toda la información actualizada sobre lo que tienes entre manos. Hoy vamos a descubrir cifras muy interesantes sobre el sector e-commerce, con lo que sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Y seguimos con este monográfico sobre cifras y números importantes en el sector e-commerce, que ya empezamos la semana pasada, y hoy vamos a completar con algunas cifras muy interesantes a nivel de tipo de ventas de e-commerce a nivel global, los índices de crecimiento, productos más comprados, de cómo están posicionadas las tiendas online en España a nivel de tráfico y a nivel de facturación, y sobre todo cómo compramos desde fuera y desde dentro de nuestro país, un poco para tener esa referencia, ese big picture, para ver un poco cuáles son los grandes cifras que van a nuestro alrededor, y cuáles son un poco también los mercados que están creciendo más, que están teniendo más relevancia en el sector del comercio electrónico. Pues ya, sin más tiempo que perder, empezamos un poco a ver el crecimiento de las ventas de e-commerce a nivel global, los índices de crecimiento por región, y es interesante porque en 2022 los índices de crecimiento del sudeste asiático fueron de un 18%, pero en cambio una región que quizás estaba un poquito más olvidada y que no tenía tanta relevancia en el sector e-commerce, como es el Medio Oriente y África, está creciendo un 16% en 2022. Cifras, la verdad, que son muy, muy altas. En Latinoamérica, el crecimiento medio se sitúa también en las dos cifras, en los dos dígitos. Está casi en un 13%. Y en Europa Central y Oriental se encuentra también en un crecimiento de un 10%. En Norteamérica, el e-commerce en 2022 los índices de crecimiento fueron de un 10%, y en Asia-Pacífico un 8,8%, casi un 9%. En cambio, en Europa Occidental es un poco la región donde menos creció el e-commerce, porque al final se tratan de territorios muy maduros en el comercio electrónico, y creció un 5%, que son cifras que no están mal, pero comparándolas con otras regiones del mundo, pues la verdad que se sitúan un poquito en la cola. Y respecto a la evolución de porcentaje de compradores online entre 2018 y 2022 en la Unión Europea, pues la media de la Unión Europea en 2018 se situaba en un 56%, y ya en 2022, con el tema de toda la pandemia que ocurrió y que todos sabemos, en 2022 se elevaba hasta el 68% del porcentaje de compradores online. La media de la eurozona se basa en un 69% en 2022,
Y en respecto a algunos países de la Unión Europea, vamos a empezar con España, que España en 2018 se encontraba en el 53% de porcentaje de compradores online, y en 2018 un 53%, y en 2022 estábamos en un 68%, justo en la media de la Unión Europea. Otros países, por ejemplo, como Alemania, en 2018 estaba en un 77% y en 2022 se situó en un 76%, con lo cual no ha habido evolución. Otros países, por ejemplo, como puede ser Dinamarca, cifras del 84% en 2018 y en 2022 un 88%. Países, por ejemplo, como Eslovaquia, ahí sí que ha habido un crecimiento notable, interesante. En 2018 se encontraban en un 59% y en 2022 un 77%. Y otros países, por ejemplo, como Francia, se encontraba en 2018 en un 67% de porcentaje de compradores online y en 2022 se centraban ya en un 76%. ¿Y cuáles son los productos más comprados online en la Unión Europea en 2022? Pues, ¿adivináis cuáles son? Pues sí, seguro que muchos de vosotros lo habéis adivinado, porque ropa, zapatos y accesorios fueron los productos más comprados online en la Unión Europea en 2022 con un 38%. De hecho, luego le siguen películas y series en streaming o descargadas, que suponen un 17%. Aquí ya se incluye las suscripciones a servicios de streaming tipo Netflix, HBO, Prime Video, etcétera, etcétera. Y, curiosamente, la parte de comida a domicilio y servicios de catering ocupa la tercera posición con un 17%. Después, en cuarta posición, se encuentran los muebles, accesorios del hogar y productos de jardinería, con un 15%, y la parte de cosmética y productos de belleza y bienestar también tienen un 15% y se encuentran en quinta posición. Y ya para cerrar el top 10, la música en streaming está en el número 6, libros, revistas y periódicos en el número 7, ordenadores, tablets, teléfonos móviles y accesorios, prácticamente productos de electrónica en el número 8, suplementos médicos y dietéticos en el número 9 y juguetes y artículos para niños en el número 10. Interesante, sobre todo, saber un poco ese top 10 de los productos más comprados online en la Unión Europea en 2022. Y de ahí pasamos a ver un poco también cuáles son las top 100 tiendas online en España. Y para el tema de las top 100, hay diferentes estudios, diferentes informes, dependiendo un poco de qué tipo de informe o de dato coges. En este caso, por ejemplo, clasificado por número de visitas y según un informe que se sacó en febrero de 2023, ¿vale? En este año, según datos de un informe realizado por Club e-commerce, el primer e-commerce en España por número de visitas es, por supuesto, Amazon. En segunda posición se encontraba AliExpress y en tercera posición Shein, sobre todo la novedad que supuso por el tema del aterrizaje de este marketplace chino con productos de todo tipo y que la verdad que está impactando muy bien y entrando muy bien en todos los mercados donde aterriza gracias a su agresiva política de precios bajos. En cuarta posición se encuentra Corte Inglés, en quinta posición Booking, por ejemplo, en octava posición ya se encuentra Mirabia, en novena posición eBay y en décima posición Carrefour. Hay otros datos interesantes, por ejemplo, MediaMarkt se encuentra en el puesto 16, Zara en el puesto 18 y PC Componentes en el puesto 21. Luego, PC Componentes, vamos a hacer referencia a este e-commerce de Murcia porque a nivel de facturación se encuentra muchísimo más arriba que por número de visitas, sobre todo debido a que su ticket medio es bastante más alto que la media del sector. Luego, por ejemplo, Decathlon se encuentra en el número 22, Druni en el puesto 28, y Druni además fue noticia hace unos días, sobre todo por el tema de la fusión que ha tenido con este grupo portugués.
Por otro lado, Privalia se encuentra en el número 32, Game en el número 36, AFNAC en el número 37, Alcampo en el número 42, Stradivarius, curiosamente, se encuentra en el número 52 y le sigue muy cerquita Bershka en el número 53 y en el puesto 54 Pull&Bear. Después nos podemos ir a ver, por ejemplo, Nike, que se encuentra en el puesto 64, o curiosidades, por ejemplo, como Promofarma, que se encuentra en el 75, Tienda Animal en el 78, y yendo un poco ya más abajo, en el puesto 91 se encuentra Worten, y cerrando el top 100, en el 99 se encuentra Phone House y en el puesto 100 Telepizza. Bueno, datos interesantes, más o menos una idea de cuáles son los top 100 e-commerce, no voy a decir los 100 porque nos podemos quedar aquí hasta mañana, pero un poco para que podamos tener la referencia de cuáles son los e-commerce por número de visitas. Pero vamos a ver, una cosa es el número de visitas y otra cosa es la facturación, lo que generan esos e-commerce, ¿no? Pues para ello hay un top 10 visto en Statista, que es las tiendas online que más facturan en España, y la primera es Amazon. Amazon con 4.416 millones de dólares según refleja el informe de Statista de 2022. En segunda posición se encuentra el Corte Inglés con 1.862 millones de dólares facturados online, ¿vale? Esto solamente es online en 2022. Y en tercer puesto se encuentra Carrefour con 763 millones de euros facturados en el sector e-commerce, en el canal de comercio electrónico. Y en cuarto lugar, que antes hablábamos de que PC Componentes pues se encontraba, creo recordar, en el puesto 21, pues a nivel de facturación es una de las tiendas más importantes de España, porque en 2022, según datos de 2022, PC Componentes se situaba en los 628 millones de dólares. Creo que estas cifras ya se han superado, este e-commerce ya ha superado las 700 millones de euros a cierre del ejercicio de 2022 y que no sé si ya habrá superado a Carrefour, se habrá quedado en el puesto 3. Por otro lado, Zara.com se encuentra en el puesto 5 con 417 millones de dólares. Y Apple se encuentra en el puesto 6 con casi 400 millones de dólares. Bueno, la verdad que Apple y MediaMarkt se encuentran un poco muy cercanos, porque Apple tiene unas cifras de 396 millones de dólares y MediaMarkt tiene una cifra de 392 millones de dólares, que bueno, van a estar muy parejos, quizás en función de algunas cifras o de algunos informes puede estar por arriba o por abajo, pero bueno, que se encuentran muy parejos en el puesto 7 y en el puesto 6. Ya por último, cerrando un poco este ranking de tiendas que más facturan, se encuentra Lidl con el puesto 8 con 371 millones de dólares y en noveno lugar Mercadona.es con 364 millones de dólares y luego ya Zalando con 323 millones de dólares. Un poco para que tengamos en cuenta cuáles son los e-commerce, las cifras de los e-commerce que más están facturando en este sector, ¿no? En nuestro territorio, en el país, en toda España. A nivel de facturación, otra cosa es a nivel de visitas, como hemos hablado anteriormente. Y de ahí ya nos vamos un poco pues ya las últimas cifras, que estamos un poco terminando este podcast, hablando sobre las cifras del sector e-commerce, tanto en España como en el mundo. Nos hemos centrado sobre todo este monográfico un poco más en las cifras del territorio español, y de ahí vamos a ver un poco cómo estuvieron las cifras del segundo trimestre de 2022. Pues en el segundo trimestre de 2022, para aquellos que pensaban que, pues que tras la pandemia pues no íbamos a tener unas cifras tan relevantes y que el e-commerce iba a estancar, pues resulta que se alcanzaron en el segundo trimestre
los 18.190 millones de euros, un 33% más que en el mismo periodo del año anterior. Bien es cierto que las cifras entre 2020, 2021, 2022, si las miras a nivel general, vemos que la tendencia es creciente, sigue siendo creciente. Hay algunos trimestres que crecen más, hay algunos trimestres que crecen menos, pero la línea sigue siendo sobre todo ascendente, hacia arriba, con lo cual, de hecho, en el segundo trimestre de 2022 se alcanzó una cifra prácticamente de récord. No hay ningún trimestre desde 2017 hasta ahora que tuvieran unas cifras de facturación en comercio electrónico que alcanzaran la cifra de por encima de los 18.000 millones de euros. De hecho, para que hagamos un poquito de comparativa respecto a lo que estaba pasando allá por 2017, cifras muy lejanas. En 2017, por ejemplo, las cifras estaban por debajo de los 10.000 millones de euros de facturación. Estábamos allá por 2017 estábamos por los 7.300, 7.800 millones de euros de facturación. Y en 2022... estamos ya pues en el primer trimestre estuvimos en 15.600 millones y en el segundo trimestre en la cifra ya récord de los 18.190 millones de euros. Cifras muy importantes, muy interesantes, la verdad, que explican y que confirman la buena salud del e-commerce en nuestro país. Y por otro lado, vamos a ver la facturación del e-commerce en España, de cómo se comporta, es decir, las compras que se realizan por parte de usuarios españoles en e-commerce españoles es un 32%, y luego por otro lado los usuarios españoles que compran en e-commerce internacionales, que no son de España, tiene la mayor parte de la tarta, un 53%, y luego que desde el exterior compren a e-commerce en España supone un 14%, con lo cual la principal, sobre todo, importancia es que la mayoría de los usuarios de e-commerce en España compran a tiendas que están fuera de nuestro territorio, que no tienen la sede principal, que no son e-commerce de españoles. Y ya por último, por terminar un poco este monográfico, pues explicar un poco el ranking de las 10 ramas de actividad que más facturaron en comercio electrónico en España en 2021. La primera actividad fueron las prendas de vestir, con 4.666 millones de euros en 2021. Luego, por otro lado, servicios auxiliares a la intermediación financiera, 3.480 millones de euros. Agencias de viaje y operadores turísticos, la verdad que estas cifras han crecido en 2022, sobre todo por el tema de la pandemia. Alcanzaron los 2.754 millones de euros. Luego, apuestas, juegos de azar, 2.642, temas de hipermercados, supermercados, 2.139 millones de euros, restaurantes, por ejemplo, en el puesto 9, 1.746 millones de euros, y hoteles y alojamientos en décima posición con 1.729 millones de euros. Y ya más o menos con esto ya llegamos al final y cerramos el ciclo de este monográfico sobre cifras y datos en el mundo e-commerce. Así que gracias por llegar hasta aquí y sobre todo, como siempre, por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, puedes echar un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si además valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo os estaré, como siempre, infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con un próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.